Bien, hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Buena tarde, bienvenidos sean a esta asignatura de Economía Contemporánea. Es un gusto estar aquí con ustedes. Otra clase más. Híjole, básicamente cuando terminemos esta clase, bueno, esta semana más bien, ya estaremos a mitad del curso. La verdad es que se nos va súper rápido y pues bueno, hay que darle, ¿no? Porque traemos mucho contenido y de verdad que híjole, los temas económicos y a mí esto de la economía me apasiona muchísimo. Bueno, soy economista, ¿qué les digo, verdad? Recuerdo mi nombre, soy su docente en línea, Laura Beatriz Cruz Morales, y bueno, vamos a tener esta segunda sesión que corresponde a la segunda unidad en la asignatura de Economía Contemporánea. El nombre sí de esta unidad, o lo que vamos a estar viendo, los temas es Panorama Económico del México Actual. Que yo diría que no es tan actual el contenido, porque todavía seguimos hablando un poquito de 1980, cómo llegamos a 1990, así que como que tan actual del 2020 y tantos todavía no, falta un poquillo, pero ya vamos encaminados hacia allá, ¿sale? Bien, pero antes que nada, antes de entrar de lleno, pues ya saben, yo arranco con mis anuncios parroquiales, invitarlos a que estén pendientes de nuestra aula virtual, de los recursos que en ella se comparten, las bibliotecas que allí se nos comparten, nos da nuestra casa de estudios, sobre todo para miren, no sé si se dieron cuenta en sus evaluaciones y en muchas, o sea, la verdad que sus trabajos estaban muy bien desarrollados. Aquí lo que es muy importante reforzar es el uso de APA 7. Entonces, por tanto, les voy a mandar un manual de APA 7, entre mañana no creo, pero yo creo a más tarde el viernes les hago llegar un manual de APA 7 que les va a servir muchísimo para aprender a citar en APA 7, porque no solamente se trata de poner las referencias al final del documento, sino que las ideas o información que extraemos o datos que extraemos de fuentes, de páginas de internet, de artículos de revista, de otros autores, es muy importante que los pongamos, que los citemos. Esto le va a dar mayor credibilidad a nuestro trabajo y pues bueno, además de ello, o sobre todo, pues son fuentes confiables, ¿no? No estamos buscando nada más en fuentes aleatorias. Bien, entonces les digo, a más tardar el día viernes, yo creo que les estoy compartiendo el manual de APA 7 y les voy a poner específicamente qué páginas son las que, porque no van a leer todo el manual de APA 7, o sea, más bien es lo que más les sea útil a ustedes para la entrega de actividades. Solamente son algunas páginas, para que aprendan a hacer citas en este formato. Bien, también invitarlos a que hagan lectura de los documentos que dentro de nuestra aula virtual están y sobre todo de las fechas que se presentan en nuestro calendario institucional. El inicio de la asignatura, bueno, ya sabemos, fue el lunes 1 de junio del 2026. La asignatura finaliza el domingo 28 de junio. Esta unidad 2, que es la que está corriendo, que es la que actualmente ya estamos, comenzó el día lunes 8, finaliza el domingo 14 de junio del presente año. Entonces, por tanto, eso nos quiere decir que el último día para entrega de actividades de la unidad 2 es el domingo 14 de junio del 2026. Hoy estamos aquí, hoy estamos a 10. Vamos a buscar en el mapa, o digo en el calendario, el día 10, vamos a ver, aquí está 10 de junio, pues próximamente no tenemos como algunas, bueno, hasta final de mes, que es cuando finaliza aquí, que está marcado como con un círculo, que finaliza nuestra asignatura y empieza un periodo vacacional. Bien, entonces, ya que tenemos estos que son como, bueno, y también que tengan presente que el domingo es la fecha para entrega, los días domingos es la fecha para la entrega de actividades de cada unidad. Bien, entonces, ¿qué actividad vamos a estar entregando esta semana? Bien, bueno, aquí le puse semana 1, pero no, está mal, es semana 2. La actividad sí es la correcta. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio, el TLC, y que ahora ya se llama el TEMEX. Pero vamos a verlo como fue, o sea, no vamos a verlo como ahorita es, a lo mejor. Por eso le seguimos llamando Tratado de Libre Comercio. Entonces, la actividad nos dice TLC y globalización de la economía, ¿qué debes realizar? Investiga sobre el Tratado de Libre Comercio, TLC y la globalización de la economía. Y elabora un ensayo.
Requisitos. Extensión mínima de 2 cuartillas, máximo 5 cuartillas, no más, por favor. Porque, bueno, tampoco la realidad es que no, luego no me doy abasto para leer tanto. Entonces, pues mejor así, ¿no? Extensión mínima 2 cuartillas, máximo 5 cuartillas. Pueden entregarla en formato Word o en formato PDF. Una vez me entregaron una actividad en un formato para Mac y me costó mucho trabajo. Así que, por favor, si es el caso de ustedes o llegar a ser el caso de ustedes, avísenme y vemos de qué otra forma me hacen llegar su actividad, porque para Mac me le busqué, porque francamente sí le busqué, pero tenía que abrir una cuenta de iTunes, me costó un poco más de trabajo. Entonces, bien, entrega de la actividad en formato Word o PDF. Tiene que incluir portada con datos de identificación que son adicionales a estas de 2 a 5 cuartillas y agrega referencias y bibliografía utilizadas, presenta una redacción clara, coherente y organizada. ¿Y qué van a hacer en este? Van a analizar la relación entre el Tratado de Libre Comercio y el proceso de globalización económica, porque ahorita dentro de los contenidos que traemos y lo que viene en la actividad es justamente esto, cómo México hace esta transición de ser una economía mayormente cerrada que trataba de fortalecer su mercado interno, que buscaba, o sea, que pasa de esto, pero que después cae en una situación de deuda y que para poder salir de allí empieza a firmar o firma este tratado de libre comercio y bueno, hay mayor apertura comercial con los países que firman este tratado, que para este caso sería Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Justamente los que tienen ahorita el mundial, pero bueno. Entonces, es el mundial de fútbol me refiero. Entonces, bueno, regresando a esto del Tratado de Libre Comercio, entonces aquí ustedes lo que tienen que hacer es analizar la relación entre el Tratado de Libre Comercio cuando se empieza a dar, cómo se empiezan a hacer estas relaciones y el proceso de, cómo se empieza a hacer estas negociaciones, más bien, no relaciones, estas negociaciones para el Tratado de Libre Comercio y cómo eso tuvo como consecuencia el proceso de globalización económica. Además de muchas otras consecuencias más que se dieron con el TLC, cuando se dio la firma del TLC. Si ustedes las quieren agregar, porque hay unas que son muy relevantes, pues adelante. Importante, las actividades entregadas fuera de tiempo no serán calificadas. Valor de la actividad, 25 puntos. Esta actividad tiene ciertos criterios que debemos de cumplir. El primero es investigación del tema, es decir, presenta información suficiente y pertinente sobre el Tratado de Libre Comercio, globalización de la economía, abordando los conceptos y aspectos principales del tema, 5 puntos. Análisis y reflexión que hagan, el ensayo presenta una postura reflexiva y crítica, explicando la relación entre el TLC y la globalización, así como sus implicaciones económicas. 5 puntos. Organización y redacción. La información está estructurada de manera lógica, con introducción, desarrollo y conclusión. Utiliza una redacción clara, coherente y con adecuada ortografía. Siguiente criterio, presentación del trabajo. Incluye portada con datos de identificación, cumple con la extensión mínima de 2 cuartillas, máxima de 5, y se entrega en formato solicitado, otros 5 puntos, y finalmente el uso de referencias, otros 5 puntos, ¿no? Les digo, yo más tarde el día viernes les estoy haciendo llegar este manual de APA 7, que yo creo que les va a ser muy útil, porque no solamente se trata de poner las referencias al final del texto, sino que hay una correspondencia de referencias con citas que se integran dentro del texto para saber qué ideas fueron tomadas textualmente o están siendo parafraseadas de otros autores. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí con esto y esta es en sí la tarea que tenemos que estar realizando. Cualquier duda que llegaran a tener, por favor háganmelo saber. Yo estoy pendiente de mi correo y del mensajero de la plataforma y lo resolvemos. Ya sea que sea del contenido, dudas propias del contenido o de cómo realizar la actividad. Es decir, de forma o de fondo. Bien, ahora sí, vámonos a la carnita. ¿Qué vamos a ver ahorita? ¿De qué se trata este tema? ¿Cómo se come esto? Déjenme moverme acá. Bien, en esta unidad pues vamos a empezar a analizar el panorama económico de México y de hecho, dentro de nuestra aula virtual, el contenido que viene en la plataforma es primero, antes de entrar, bueno, ya con un poco más de
historia o un preámbulo o explicar un preámbulo de cómo llegamos hasta este momento, explicar qué es la economía nacional, ¿no? Entonces, de pronto luego ustedes, no sé si han escuchado en programas de televisión, en las redes sociales, frases, ay, un segundo, porque escuché un ruido y luego no va a ser que me vaya a sacar. Esperen un segundo, sí, a ver, quedarme en la llamada. Bien, entonces de pronto que ustedes hayan escuchado en redes sociales, em, en programas de radio, en televisión, ciertos términos que justamente hablan o están en relación con la economía. Por ejemplo, han escuchado hablar sobre crecimiento económico, empleo, inflación o sobre inversión. En realidad, aquí estamos hablando de distintos, sobre economía, pero aterrizados a un país. Y en este caso, si vemos un programa de México, pues estamos hablando de nuestro país, ¿no? Son términos económicos de nuestro país. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la economía nacional está formada por todas las actividades que realizan las personas, pero no solamente las personas. La clase pasada yo les decía que en economía, digo, ustedes, bueno, a lo mejor esto no lo van a ver tan a fondo porque eso se ve más en microeconomía, pero en economía decimos que hay eh, tres agentes, ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, que decimos que quienes participan dentro de la economía, se me fue el nombre, ¿cómo lo digo? Los tres, ahorita me voy a acordar y se los voy a decir. Bien, pero en sí lo que significa esta palabra, como la manejamos, es que dentro de la economía de un país, o dentro de la economía, participan tres agentes económicos, eso, tres agentes económicos, justamente. ¿Quiénes van a ser? El primero, las familias que están conformadas por individuos, es decir, nosotros, las personas que vamos a ser consumidores. Pero también participa en la economía las empresas, porque las empresas se encargan de abastecer, de producir, de comercializar los bienes o servicios que producen. Pero a la vez, las empresas también consumen, porque para poder comercializar esos bienes o servicios, pues requieren de materias primas. Entonces compran, es decir, consumen, ¿no? También las personas, de alguna forma, ofertamos algo. ¿Qué ofertamos? ¿Qué ofertaremos las personas? Pues mano de obra, nuestro trabajo. Entonces, pero pues también alguien que no se queda fuera y que también participa y que es el tercer agente importante, pues ya llevamos personas, empresas y el tercer agente que es súper importante es el gobierno, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que yo les hablo de esos términos económicos? Pero ¿por qué es importante que ustedes, como futuros administradores de empresa, conozcan estos términos? Pues porque las empresas no operan de manera aislada, no ponen sus propias reglas. Las empresas operan dentro de una normatividad, operan, el desempeño que tienen dependen en gran medida del entorno económico en el que se encuentren, ¿no? Cuando la economía crece, generalmente aumenta el consumo de las personas, ¿no? Entonces, cuando vemos que el entorno económico, que el contexto económico de un país es de más bonanza, entonces, ¿qué va a pasar? Que las personas van a consumir más y las empresas, cuando las personas demanden productos, las empresas van a empezar a producir más productos. Por eso es importante que ustedes, como futuros administradores de pymes, estudiemos esto de la economía, ¿no? O qué es la economía nacional. Y bueno, y con estas empresas que están vendiendo más y más, pues surgen nuevas oportunidades de inversión. Entonces, cuando las economías las economías de los países entran en dificultades, las organizaciones, las empresas, tienen que empezar o saber adaptarse a estas situaciones o condiciones más bien que son más complejas. Es decir, que pues cuando estamos en bonanza, cuando las personas consumen y consumen y demandan, pues las empresas producen y producen para satisfacer esa demanda. Pero si de pronto la economía se frena y las personas, híjole, ya no tienen los mismos ingresos o el precio de los productos sube. Entonces las personas empiezan a dejar de consumir porque dicen, no, espérate, no tengo suficiente, mis ingresos están siendo limitados, o me quedé sin trabajo, no tengo ingresos, o el precio de los productos está subiendo, ¿no? No, pues hay que comprar menos productos. Entonces, cuando las economías entran en estas situaciones, las organizaciones, que para este caso van a ser las empresas sobre todo, tienen que aprender a adaptarse y tienen que ajustar
sus niveles de producción y ajustar también sus consumos, tienen que ajustar, en general tiene que ajustarse todo para esta nueva situación que es más compleja, ¿no? Que es más dificultosa, con este nuevo, con este crecimiento menos acelerado. Entonces, por eso es importante observar elementos como la producción, el empleo, el consumo, la inversión, comercio exterior y la participación del gobierno. Todo esto influye directamente en el funcionamiento de los negocios y en las decisiones que toman los administradores, porque finalmente ustedes o eventualmente ustedes van a tomar decisiones y estas decisiones van a ser con base sí, con los recursos con los que cuenten como administradores, pero también viendo el contexto y la situación económica que se dé dentro del país. Entonces, por ejemplo, eventos que podrían parecer muy lejanos a la economía, como ahorita el, el, el Mundial de Fútbol, el próximo Mundial que se inaugura mañana, pues impulsa sectores o impulsa empresas que están dentro de diferentes sectores, como las empresas que se dedican a distribuir alimentos, bueno, a abastecer o a dar alimentos, ¿no? A industrias de alimentos, de bebidas, de turismos, de entretenimientos, de artículos deportivos, en fin, ¿no? Y por otro lado, o sea, digo, lo quiero aterrizar a una situación muy real que incluso estamos viviendo hoy en día y que si prendemos la tele lo vamos a ver o que si abrimos nuestro TikTok nos va a llegar algo referente al que mañana empieza el mundial y que hay que grupos, bueno, hay diferentes grupos manifestándose tratando de hacer o haciendo ciertas exigencias, más bien, ¿no? Entonces, cómo el mundial pues puede acelerar la economía, pero cómo estas ciertas situaciones que se dan o movimientos sociales, bloqueos pueden afectar pues las ventas de los negocios, la operación, pues vemos a los comerciantes de la zona del centro, cómo se están quejando porque dicen, es que por esta manifestación yo no puedo vender, ¿no? Por estos bloqueos yo no puedo vender. Entonces, eh, y no solamente lo vean como que, ay, bueno, son pequeños comerciantes. Finalmente, hasta la empresa más pequeña merece el mismo respeto y el mismo trato. Eh, y merece la misma importancia de ser llevada administrativamente como si fuera una empresa grande, ¿no? Entonces, no porque sean o pequeñas empresas más bien, sean pymes, quiere decir de que, ay, bueno, entonces puedo llegar y bloquearles. No, porque incluso sus pérdidas son muchísimo más grandes. Lo que a veces no se entiende o lo que no se comprende es que las personas que ponen, sobre todo las pymes, los que tienen negocios o sea, los dueños de empresas que son muy grandes, bueno, ellos ya están en otro nivel, pero puede que también se dé. Pero sobre todo en las pymes, se cree que quien tiene un negocio o quien tiene un comercio es rico, tiene dinero. Y no saben que a veces esas personas en realidad están trabajando con financiamiento y no saben que ellos a veces van al día y que, o sea, le tienen que trabajar diario porque pues el ingreso no es seguro. Bueno, ya, continúo. Yo lo que quería era aterrizarles un poco a la realidad de nuestro país, a situaciones de nuestro país. Espérenme, déjenme cambiar mi diapositiva. Ya, siguiente. Bien, entonces, ¿cómo sabemos si la economía de un país está funcionando bien o está entrando en dificultades, no? Entonces, para responder esta pregunta, vamos a utilizar diferentes indicadores económicos que cuando los realizan, funcionan como si fuera, pues una especie de tablero de control y que va a permitir evaluar el desempeño de la economía y con ello tomar que los gobiernos tomen mejores decisiones tanto en el sector público como en las empresas, ¿no? Entonces, uno de los indicadores que más van a ustedes a escuchar es el Producto Interno Bruto. ¿Qué mide el Producto Interno Bruto? El PIB. Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro del país y por eso cuando escuchen, en un periodo de tiempo, me faltó decirles, por eso cuando escuchen en las noticias que la economía creció o disminuyó, generalmente se refieren a cambios en este indicador porque es como el referente, el que tenemos como referente para saber si una economía está creciendo o si está decreciendo, cuando lo mides en relación con el Producto Interno Bruto. Otro indicador que tiene el gobierno, y bueno,
que se observa mucho es el empleo y el mercado laboral. Porque una economía saludable no solamente produce más, sino que también genera oportunidades de trabajo e ingresos para la población. Otro elemento clave es la inversión exnacional y extranjera. Si un país está atravesando ciertas dificultades, muy difícilmente los inversionistas van a querer traer su capital a este país o a ese país, pues. Porque bueno, hay incertidumbre y pues nadie quiere meter dinero en un lugar donde puede ser su bien conflictivo, ¿no? ¿Qué tal si me roban mi capital o si no recupero mi inversión? Finalmente lo que los inversionistas buscan es multiplicar esa inversión, es hacerla crecer. Pero si la situación de ese país no es favorable, pues entonces no confío en dejarlo allí, ¿no? Entonces, este es otro elemento clave, la inversión nacional y extranjera, ¿no? Que es cuando las empresas invierten en nuevos proyectos, tecnología e infraestructura y se crean condiciones para aumentar la producción. Esto trae más trabajo, o sea, las personas, hay más empleo más bien, y por lo tanto más ingreso para la población. Ahora, por ejemplo, otro dato que observamos, otro indicador que observamos es el comercio exterior, porque nos muestra qué tan conectados está México con el resto del mundo a través de sus exportaciones y sus importaciones, ¿no? Vemos cómo está conectada la economía, México con la economía mundial. Entonces, también otro que hay que considerar, porque finalmente, miren, la intención que tiene, o sea, la razón por la cual el gobierno participa dentro de la economía del país no es, o sea, el fin último no es ni debería ser para generar utilidades. Por eso, para estatales como CFE, pues en realidad no están siendo rentables, ¿no? Al día de hoy. Pero la naturaleza bueno, no Pemex, no CFE, Pemex, pero también CFE, porque CFE, o sea, aquí el tema no es generar tanto que estas paraestatales que son, pues justamente eso, son del gobierno o estas empresas que son del gobierno, que generen utilidades. No es tanto el fin, sino que el servicio que ofrezca le llegue a la mayor población posible. Si este tipo de empresas, como Comisión Federal de Electricidad, que pues que regula la electricidad y la electricidad pues es fundamental, ¿no? Si fuera privada, pues muy seguramente te la venderían muy cara o no habría un control de precios. Y muy seguramente el dueño de esta o los dueños de esta empresa de electricidad lo que buscarían sería maximizar sus utilidades. Entonces, te la venderían súper, o sea, ellos querrían ganancia, ganancia, ganancia. Por eso es que el gobierno es necesario que el gobierno regule o tenga el control de ciertos sectores. Por ejemplo, en este caso que es de la energía y también el caso de los combustibles, que en el caso de Pemex. Pemex al día de hoy no está siendo rentable para nada, al contrario, es un pozo sin fondo. Pero es necesario, como dijera nuestra presidenta, la soberanía energética, ¿no? Bueno, en palabras más, palabras menos, en el dado caso, pues, ahorita que subió el precio del petróleo, con la guerra que hubo allá en el Medio Oriente, pues los precios del petróleo se fueron a las nubes, se creció. Pero aquí el país dijo, no, espérense, vamos a ponerle un techo. Y de este techo, no, y que tenían ahorcados a los gasolineros, porque ellos decían, no, es que no me da, decían, no, o sea, el gobierno dijo, no, es que si te subo más aquí, vamos a perjudicar a los consumidores. Y ahí estuvieron en un tire y afloje, sí subió, porque sí subió la gasolina, tampoco no es, pero la premium aquí en donde yo vivo está en casi 30 pesos el litro ya, ¿no? Pero no subió, o sea, subió de forma moderada para lo que subió en otros lugares. Pero bueno, entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que el fin último que tiene el gobierno para sobreparticipar o su objetivo el objetivo que tiene el gobierno de participar en la economía, en la regulación de la economía, es para generar bienestar social. Por eso les hablaba hace rato de la necesidad de que controle los hidrocarburos, de que controle los servicios de electricidad, que controle los servicios de agua, porque si fueran privados,
nos costaría mucho, y aquí no habría bienestar social para los sectores que son más vulnerables, es decir, para las personas que tienen a lo mejor escasos recursos, que viven en situación de vulnerabilidad, que viven en zonas rurales. Les sería más complicado tener, o sea, o sería complicado o de plano no tendrían acceso. Entonces, el fin último que tiene el gobierno de participar dentro de la economía es garantizar que haya bienestar social. ¿Sale? Es decir, ver estos indicadores de pobreza, tratar de reducirlos, permitir el acceso a servicios y que la calidad de vida de las personas mejore. Ese es el fin último. Yo no les estoy diciendo, o sea, cómo funcionan los gobiernos, perdón, en México. Les estoy diciendo el deber ser, no lo que es, el deber ser. ¿Sale? Entonces, bueno, continuamos con nuestra clase. Ahora bien, ya vimos cómo se evalúan o se puede medir la situación económica de un país, perdón, a través de los indicadores, ¿no? Ahora, ¿quién decide las reglas bajo las cuales funciona la economía? ¿No? ¿Por qué? Porque las actividades económicas no funcionan de manera aisladas. Los gobiernos son quienes están. ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase pasada sobre este periodo de institucionalización? O sea, había que hacer un marco, en ese momento había que hacer un marco que regulara, que le diera estructura a este país, porque si no, pues no iba a haber como ni pies ni cabezas, ¿no? O sea, y todo es perfectible. A lo mejor al principio no fue lo mejor, pero poco a poco sigue sin serlo, no, no es cierto. Pero poco a poco se han ido modificando estas organizaciones y estas instituciones de tal manera que le dan estructura a nuestro país, ¿no? Y entonces, de esta manera y con estas instituciones, ya se pueden dar las actividades económicas. Es decir, hay leyes, hay regulaciones, hay políticas, hay programas que influyen directamente en las empresas y que les dicen qué producir, cómo generar empleo, programas de inversión y cómo llevar el comercio, ¿no? Entonces, por ejemplo, las leyes determinan cómo operan las empresas y los mercados. Asimismo, mediante los impuestos, el gasto público y diversos programas gubernamentales, el Estado participa en la distribución de recursos dentro de la economía. Dame un segundo, voy a tomar un poquito de agua porque ya me dio sed. Ahora, ya ustedes como como administradores, es importante que comprendan que muchas decisiones tomadas fuera de la empresa terminan afectando lo que ocurre dentro de la empresa. O sea, aún por eso es que les decía que ustedes tienen que estudiar economía, porque aún cuando las decisiones las tomen los gobiernos, los políticos, todo esto, todas estas decisiones y todas estas políticas que implementan y todo lo que llegan, impacta sí o sí a la empresa, va a impactar sí o sí a las organizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cambio en los impuestos, pues, ¿qué va a pasar? O sea, para la empresa, ustedes, o sea, como futuros administradores de empresa, ¿qué es lo primero que cuando el gobierno, vamos a suponer, ustedes trabajan en una empresa, en la empresa esta de refrescos, una refresquera, y les viene este impuesto que anunciaron el año pasado, ¿no? El IEPS que le pusieron a las bebidas azucaradas, que fue lo primero que pensaron, no, pues esto me va a incrementar costos. ¿Por qué? Porque, pues, me va a modificar los costos, ¿no? Porque, pues, finalmente, este impuesto, pues, a lo mejor finalmente lo va a terminar absorbiendo el consumidor final. Entonces, puede que el consumidor diga: "No, ¿sabes qué? Ya no voy a consumir de tu bebida azucarada, ya voy a consumir de otra", o simplemente ya no consumo. Entonces, esta es la visión que deben de tener, ¿no? Cómo estos cambios, estas políticas, estos arreglos que se hacen, estas leyes que luego se modifican, impactan directamente, ¿no? Una reforma laboral, o sea, si se hiciera una reforma laboral, impacta la contratación de personal. Como el Tratado de Libre Comercio, si por ejemplo firmáramos un Tratado de Libre Comercio, o sea, tienen que tener esa visión para identificar desde su trinchera de administradores cómo todas estas situaciones o estas políticas que se implementan eh, o estas reformas que se implementan o estos tratados comerciales que se firman, cómo impactan a las empresas, ¿no? Entonces,
Otra cosa muy importante, regularmente estos cambios en políticas económicas pues suelen generar beneficios y costos. O sea, si bien para ciertos sectores puede ser beneficioso, para otros sectores puede ser perjudicial y generarle costos, ¿no? Por ejemplo, pensemos ahorita en el movimiento magisterial, el cambio, la eliminación del sistema de pensiones, que no nada más fue a ellos, fue a todos. Todos nos quitaron, bueno, a todos los que estamos en el sector privado, pero también hay de muchos otros sectores que a quienes ya les eliminaron el sistema de pensiones, porque es insostenible. Eh, durante muchos años existieron estos esquemas de pensiones vitalicias, pero que con el paso del tiempo ya son más difíciles de sostener. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos trabajadores activos aportando recursos por cada persona pensionada. No es que haya menos trabajadores, es que debido a los cambios demográficos. Anteriormente, pues, ¿cuántos hijos tenía una familia? Tenían hasta de 5, 6, 10 hijos, órale, ten hijos. Todos esos hijos crecían y eventualmente eran trabajadores, se volvían trabajadores. Y si entraban al seguro social, bueno, pues tenías muchos, ¿no? O sea, si cada familia tenía 10 hijos, había muchos más trabajadores. Había explosión demográfica, creo que así se llamaba. Pero hoy en día, la tasa de natalidad ha ido disminuyendo. Eso nos quiere decir que cada familia tiene 1 o 2 hijos. Entonces, estas personas, o sea, o los que estamos ahorita, si eres esquema de pensiones, cuando lleguemos a nuestra vejez, pues imagínense, o sea, no va, hoy en día ya no tienen casi hijos, lo digo, no estoy criticando, es decisión de cada quien, ¿no? Pero las decisiones que toman luego las familias es tener 1, 2 hijos, 3 hijos o no tener ni un hijo. Y está bien. Aquí lo que sucede es que pues ya no hay suficientes personas que crezcan y que se vayan al mercado laboral y que sostengan las pensiones de quienes ahorita estamos aquí, ¿no? Y que eventualmente iremos a la vejez. O sea, ya no hay, entonces por eso es insostenible. No es porque al día de hoy no haya dinero. Bueno, sí, no hay dinero tampoco, ¿no? Se caería en deuda pública. Es decir, tendríamos que ir a lo mejor a pedir dinero al financiamiento, a bancos internacionales, pero eso es deuda adquirida que de verdad es insostenible. Bueno, entonces, esta situación de las pensiones para los trabajadores significó dejar atrás un sistema que sí dejaba muchos beneficios, ¿no? Pero si lo vemos desde la perspectiva del gobierno y algo más a largo plazo, así como se los estoy platicando, pues esto nos llevaría sí o sí, o sea, si siguiéramos en el esquema de pensiones, a comprometer las finanzas públicas. O sea, estaríamos tronadísimos. O sea, a lo mejor no sé en qué plazo, ¿no? No les quiero mentir, no les quiero al mediano o corto plazo estaríamos, pero de sí o sí estaríamos tronadísimos porque tendríamos que ir a buscar deuda para poder sostener este esquema de pensiones, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes, más allá de analizar esta situación en particular, es que vean cómo, siendo administradores de empresa, tienen que observar o tienen que tener ese tacto de ver como siempre hay una parte que es beneficiada, pero hay otra parte, otro sector al que le va a implicar cierto costo, ¿sale? Entonces, pues bueno, entonces, espérame, así. Bueno, entonces ya con esto, ahora sí llevamos un poquito más de historia y vamos a ver qué pasó con la crisis de la deuda en 1982, ¿no? Justamente entender cómo una serie de decisiones económicas y políticas pueden transformar el rumbo de un país. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Déjenme cambiar mi diapositiva, que luego me cuesta trabajo. Bien, ¿qué pasó? Nos quedamos en la clase pasada con un poquito de historia o retomando que bueno, que en México durante las últimas décadas es necesario analizar este acontecimiento, la crisis de 1982. En la década de los 70, pues decíamos que el modelo que estaba implementado en esa manera, en ese momento, era
consistía básicamente en seguir manteniendo el crecimiento económico, pero sin dejar atrás a los sectores más vulnerables, ¿no? Y entonces aquí ya se empiezan a implementar programas sociales, si se acuerdan que platicábamos de eso, casi al final de la clase. Entonces, bueno, y se dan estos programas sociales, pero para sostener esos programas sociales se cayó en deuda, ¿no? Se recurrió. Entonces, para 1970 había un elevado endeudamiento externos. Entonces, en aquellos años existía un optimismo que surgió por los ingresos petroleros. Era cuando decíamos que México era un país petrolero. Y se pensaba que todos los ingresos que se recibirían por concepto de los combustibles, pues iba a permitir cubrir los compromisos adquiridos. Sin embargo, pues las condiciones cambiaron rápidamente. ¿Cuáles fueron estas condiciones que cambiaron? Bueno, pues por un lado, hubo una caída en los ingresos del petróleo, ¿no? Esto quiere decir que pues el petróleo valía menos, ¿no? Entonces, esto hizo que se redujera una fuente importante de recursos para el país. Porque teníamos petróleo, sí, pero valía poco, no valía mucho. Entonces, con esto, pues el ingreso que se tenía por petróleo, pues se reducía. Al mismo tiempo, también sucedió el aumento de las tasas de interés internacional. Entonces, si les digo, les platico que teníamos una deuda muy grande, pues con tasas de interés, no, bueno, pues como cuando se te vuela la tarjeta de crédito que no la puedes pagar porque hay tasas de intereses muy altas. Lo mismo le pasó a México, pero imagínense que por miles de millones de billones de pesos, ¿no? Entonces, fue una deuda que cada vez fue más costoso pagar. Aparte de que se le sumaron otros desequilibrios económicos, ¿no? Ya que el gasto público y el endeudamiento crecieron más rápido que los mismos ingresos del gobierno. Entonces, el resultado fue que México enfrentó serias dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues se dio la devaluación del peso. ¿Qué es la devaluación del peso? Porque de pronto luego escuchamos que Salinas de Gortari devaluó el peso, ¿no? Escuchamos mucho eso de la devaluación del peso. Que bueno, Salinas de Gortari fue hasta el 90 y tantos. Entonces, pero, ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos cuando decimos que se devaluó el peso? Es decir, la moneda mexicana perdió valor frente a otras monedas, especialmente frente al dólar, que era la moneda dominante y que sigue siendo la moneda dominante porque las transacciones al día de hoy, las transacciones internacionales, se hacen en dólares. Bueno, pero para ese momento, la moneda mexicana pierde valor frente al dólar. Y esto significa que se vuelve mucho más caro importar productos, viajar, que las personas pudieran viajar al extranjero, pagar deudas contratadas en monedas extranjeras, el cual fue el caso de México, o a lo mejor las empresas que también iban y solicitaban créditos al exterior, porque pues, claro que pueden hacerlo, pues se les encarecieron y por los intereses se le fueron a las nubes, ¿no? Entonces, en términos simples, el dinero alcanza para menos cuando dependemos de bienes o servicios que se provienen del exterior. Aumentó la inflación y ahorita vamos a ver así casi con lupa qué es la inflación. Pero bueno, a grosso modo ahorita son los precios de los productos y de los servicios comenzaron a subir de manera generalizada, es decir, todos. No es como de pronto vemos, ay, subió el huevo, ay, subió la fruta, ay, subió el tomate. No, subió todo. Claro, o sea, digo, fue un ejemplo, no digo que no esté pasando ahorita. Pero aquí fue de forma generalizada. Subió todo. Y esto provocó una disminución del poder adquisitivo, porque los salarios no crecían al mismo ritmo que los precios. Había una desproporción. Las personas, el ingreso que tenían las personas sí crecía, pero la inflación, o sea, los precios o sea, el ingreso de las personas, el salario iba persiguiendo a la inflación, es decir, al alza de precios, y no le llegaban, no había forma. Entonces, se logra con esto? ¿A qué se llega con esto? Pues que las personas o sea, no pueden comprar los mismos productos que compraban hace el mes pasado, a lo mejor, sino que compraban menos productos, ¿no? Con el mismo ingreso. También se redujo el crecimiento económico, pues porque se afectó con toda esta situación, se afectó la inversión, consumo y la generación de empleo, porque pues claramente los inversionistas decían, no, pues ¿para qué llevo mi capital para allá? Entonces mejor lo pongo por otro lugar. Y ese empleo que a lo mejor se iba a generar en nuestro país, se fue a generar a otro, ¿no? Que sí tuviera las condiciones adecuadas para invertir. Entonces, la crisis de la deuda del 82, pues no solamente fue un problema financiero, sino también fue un punto de inflexión para la economía mexicana,
porque lo obligó a replantearse su estrategia de desarrollo y sentó las bases para el nuevo modelo que pues ahora vamos a ver, cosa que ahorita vamos a seguir viendo. Bien, pero déjenme ver si no tengo ando perdida luego en mis apuntes. Bien, para la crisis del 82 decíamos que había inflación, devaluación, desaceleración económica, y bueno, había estos indicadores que vimos al principio de economía nacional, pues estaban completamente desequilibrados, ¿no? Entonces, México, o el gobierno más bien de México, busca generar, recuperar la estabilidad mediante tres acciones principales. La primera, renegociar su deuda externa. La segunda, aplicar medidas de disciplina para controlar el gasto público, es decir, gastar un poco menos. Espérate, lo que pasa en todas las casas cuando de pronto hay no sé, sucede algo, ¿no? No, espérate, ya no gastes, controla tu gasto. Y la siguiente, abrir gradualmente su economía al comercio y a la inversión internacional. Dentro de estas medidas, la más importante pues fue la renegociación de la deuda externa, ¿no? Porque ¿qué pasó? Es como cuando nosotros, bueno, no sé si han visto luego estas, o que vas, cuando se te sale una deuda de las manos y dices, no, pues vas al banco y dices, quiero reestructurar mi deuda. Pues exactamente lo mismo llegó a hacer México y dijo, a ver, quiero reestructurar mi deuda, ¿no? O sea, a lo mejor se pueden modificar las condiciones de pago, reducir la presión financiera, para reducir la situación financiera que tenía el país. O sea, buscó obtener más tiempo para pagar y condiciones más favorables para hacerlo, ¿no? También se pretendía disminuir el riesgo económico, evitando los problemas de endeudamiento, que los problemas de endeudamiento siguieran afectando el crecimiento y la estabilidad financiera. Entonces, también era necesario, acuérdense que les dije que los inversionistas habían dicho, no, ¿saben qué? Me llevo mi dinero a otro lugar. Entonces, era muy importante volver a traer, si no a esos, a otros inversionistas, porque había que generar empleo, habría que decirle que darle a las personas los medios para que ellos, bueno, no los medios, darle a las personas, eh, poner una situación favorable para que el empleo se diera. ¿Sale? ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, pues si hay inversionistas, esos inversionistas traen nuevos proyectos, traen su capital y con esto las personas tienen de dónde trabajar. Y si trabajan, tienen ingresos. Entonces, por eso era tan importante de alguna manera volver a traer a estos inversionistas y recuperar la confianza que ellos habían perdido, ¿no? Entonces, otro importante objetivo que se tenía era impulsar el crecimiento económico, creando condiciones más estables para que las empresas pues puedan producir, invertir y expandirse. Entonces, con estos ajustes que se hicieron, los resultados fueron significativos, ¿no? Y con esto México logra una mayor estabilidad financiera. Porque también aparte, ¿saben qué más pasó? Pues se abrió el mercado internacional, ¿no? Hubo cierta apertura económica. Entonces, y bueno, y esta la vamos a ver ahorita más adelante, digo, sin adelantarme. O sea, esas fueron como las estrategias que hizo México, pero ahora sí vamos a ver también qué pasa, cuál fue el siguiente modelo al que México se suscribió. Entonces, ya vimos que buscaba que recuperar la estabilidad económica, ¿no? Después de la crisis de la deuda. Entonces, no solamente se resolvió atendiendo los problemas financieros, sino también que hubo una forma profunda y cambios en, bueno, que de diferentes formas, y ahorita les voy a decir por qué hay diferentes formas, porque no solamente eran cambios en la comercialización de bienes y productos, sino también cambios culturales, cambios sociales, cambios educativos, y eso es algo que ustedes han escuchado mucho, la globalización. Bien, en 1980 México inicia un proceso de apertura comercial y reduce barreras al comercio internacional, facilitando con esto, o sea, con esta firma del Telecán, bueno, facilitando con esto el intercambio de bienes. Entonces, uno de los momentos más importantes justamente es la firma de este Tratado de Libre Comercio, que entra en vigor en 1994.
firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, y que, pues, donde se busca crear una región comercial que fue de hecho de las más importantes del mundo. Entonces, con esto se da un crecimiento, un incremento en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque México aumentó tanto sus exportaciones como sus importaciones, es decir, tanto lo que salía del país como lo que ingresaba al país, ¿no? Y muchas empresas encontraron a través del Telecán oportunidades para vender y dar a conocer sus productos o sus servicios, ¿no? Y con esto llegar a otros mercados, a mercados que fueran más amplios. Entonces aquí es cuando llegamos a este término tan sonado que es globalización. Aquí en economía, pues justamente por ser clase de economía, vamos a hablar más de globalización económica. Pero la realidad es que la globalización fue muchísimo más allá de solamente lo económico. Por eso les decía, fue una globalización social, cultural, educativa, fue una globalización completamente y en todos sentidos, eh, que ahora sí se nos metió hasta los huesos, ¿no? Entonces, la globalización, pero aquí, bueno, para efectos de nuestra clase solamente vamos a hablar de la globalización económica, que es justamente un proceso mediante el cual las economías de distintos países se vuelven cada vez más interdependientes. ¿Por qué interdependientes? Porque acuérdense que aquí hablábamos de 3 países que participaban, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, las economías de nosotros pues están enlazadas de alguna forma. No podemos decir que una no vive sin la otra. Pues no, pero sí. O sea, porque tenemos relaciones comerciales demasiado estrechas. O sea, bueno, entonces, entre los principales beneficios que trajo esto de la globalización, o decir, esta globalización, fue mayor acceso a mercados internacionales, las empresas nacionales tenían muchísimo más alcance, la atracción de inversión extranjera, la generación de empleos y una mayor integración económica global. Claro que no todo fue bonito, ¿verdad? O ha sido bonito a lo largo de los años, porque también nos hemos encontrado como con la contraparte, con los retos, con o las desventajas, no quiero decir retos porque creo que estoy suavizando, las desventajas del Tratado de Libre Comercio. Y aquí sí vale la pena que hagamos una reflexión crítica, ¿no? Porque la apertura comercial no solamente fue bonanza, no solamente fue abundancia, sino que al haber mayores niveles de competencias, muchas empresas mexicanas sí encontraron nuevas oportunidades de crecimiento, pero también tuvieron dificultades de competir con empresas de Estados Unidos que a lo mejor tecnológicamente son más superiores a las de nuestro país. Entonces, caso es, por ejemplo, si escucharon hace unos años, creo que fue el año pasado, el maíz amarillo, el maíz de Estados Unidos, el de nosotros es un maíz blanco. Entonces, eh, no les quiero decir, pero había o sea, no les quiero decir como cosas que tampoco son, pero sí sé que había una controversia porque el Tratado de Libre Comercio traía como algo allí, como que lo que debía de comercializarse en cierta zona era el maíz amarillo, y esa zona era México. Y pues nosotros los mexicanos decimos, no, espérate, pero nosotros tenemos el maíz blanco, y entonces ahí entraba en desventaja el maíz producido en nuestro país contra el maíz que de Estados Unidos, porque aparte entiendo que como que traían subsidios el maíz gringo y así, ¿no? O sea, ciertas diferentes, y eso es uno de los casos, pero fueron diferentes situaciones donde había desventaja competitiva frente al productos de los otros países, Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, por eso es que pues se buscan mucho ver ahora esto, ¿no? Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ahora va a ser el TEMEC. Entonces, que pues se respete sobre todo el campo mexicano, que se vio muy perjudicado dentro del Tratado de Libre Comercio se vio muy perjudicado contra el campo de Estados Unidos, o los productos que se comercializaban, que venían de campos de Estados Unidos. ¿Saben? Bien, seguimos. Porque todavía siempre me quedo de tiempo. Bueno, lo bueno es que la pueden grabar y la pueden ir adelantando. Bien, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos para México con
con la globalización, ¿no? Ya hemos visto cómo México pasó a ser de una economía más cerrada a una economía cada vez más integrada al resto del mundo. Entonces, ciertamente, sí hay mayor integración. Entonces, muchas empresas mexicanas han podido acceder a nuevos mercados internacionales, ha habido mayor inversión extranjera, muchos beneficios, ¿no? Transferencia de tecnología y conocimiento, pero también ha habido ciertos desafíos, lo que les decía hace unos momentos, mayor competencia internacional, ¿no? Ya que no solamente compiten con negocios locales, o sea, no es con tu vecino, no estás compitiendo con hablando del campo mexicano, con el productor de la finca de al lado, con el productor del rancho de al lado, de la parcela de al lado. O sea, estás compitiendo con hectáreas de terreno que tienen sistemas de riego y sistemas muchísimo más, con más uso de tecnología que tienen en Estados Unidos, ¿no? En Canadá, la verdad no sé, pero en Estados Unidos sí sé. Entonces, hay una mayor competencia internacional, eh, existe una mayor dependencia de los mercados externos, lo que significa que una crisis económica internacional, pues, afecta rápidamente a nuestro país. Y no sé si han escuchado una frase que luego se dice, cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía. Pues sí, por eso es justamente, porque nuestras economías están tan enlazadas y aunque luego diga el presidente de Estados Unidos, es que no dependemos, sí, a lo mejor no, pero estamos tan enlazados, tan entretejidos, o tan, no sé qué palabra utilizar, que pues sí, dependemos de alguna forma una economía de la otra. Bien, continuamos para que no se nos vaya el tiempo, porque todavía tenemos algunos temas que ver. Me cambio acá. Le pensé que hace rato les decía, bueno, les voy a traer como con lupa lo que es inflación, eh, salarios y nivel de vida, ¿no? Pero sobre todo inflación, porque luego escuchamos mucho ese término y no sabemos cómo es o con qué se come, ¿no? Bien, en una economía no se evalúa únicamente con cuánto exporta o cuánta inversión recibe. Incluso yo les decía en una diapositiva pasada cuando veíamos indicadores de cómo era la economía de un país, que se veía justamente esto, ¿no? La inflación. La inflación ocurre, o sea, ¿qué es la inflación? La inflación ocurre cuando los precios de bienes y servicios aumentan de manera generalizada con el paso del tiempo. Eso quiere decir que el dinero pierde capacidad de compra. Si hace algunos años podíamos comprar más productos con cierta cantidad de dinero y hoy compramos menos, estamos observando el efecto de la inflación. Entonces, el principal impacto que tiene la inflación es la disminución del poder adquisitivo. Si ustedes anteriormente gastaban o compraban con 200, un ejemplo, con 200 pesos su despensa, con 200 pesos, o bueno, si anteriormente compraban su despensa con 1,500 pesos, vamos a los datos más reales, su despensa semanal, hace 10 años o 8 años, con 1,500 pesos, hoy ya no se puede, o con 1,200, hoy con 1,500, nada más te traes 10 cosas del súper, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la pérdida del poder adquisitivo. Ya no podemos comprar las mismas cosas con el mismo dinero. Entonces, ahí hablamos que el valor del dinero cambia en el tiempo. No es lo mismo un peso hoy que un peso mañana, ni que la siguiente semana, ni que un futuro. ¿Sale? No voy a entrar a esos temas que es de economía, porque si no aquí me voy de largo, pero básicamente es eso. ¿Sale? Entonces, de eso se trata la inflación, se disminuye el poder adquisitivo. También afecta, o sea, y esto, bueno, la disminución del poder adquisitivo lo vemos a lo mejor un poco de lado desde el consumidor, pero si vemos desde la parte de la empresa, claro que también le afecta, porque la empresa también compra materias primas para poder producir sus bienes y sus servicios para transporte, para transportar sus mercancías, para energía, operación, lo que puede reducir sus utilidades o llevarla a incrementar los precios de sus productos. Entonces, también, claro que la inflación le impacta no solo a los consumidores, sino también a las empresas. Ahora bien, ¿por qué les pongo esta imagen que dice aquí? ¿Y por qué el gobierno no solo imprime más dinero? Porque es algo que luego muchos hemos pensado en algún momento de nuestra vida. No, pues si falta dinero, imprime más. Si quieres pagar la deuda, imprime más dinero. Pues no, no es así de sencillo.
A primera vista parece una solución sencilla, sí, pero si las personas necesitan más dinero, podríamos pensar que pues, solamente imprimimos más, ¿no? Sacamos el Banco de México que saque más dinero. Pero quiero ponerles este ejemplo. Imaginen que mañana el gobierno duplicara la cantidad de dinero que hay en circulación. Dice, órale, lo que hay en circulación, imprimimos lo mismo, ¿vale? Entonces, imagínense, bueno, habría mucho dinero en circulación. Pero la cantidad de alimentos, viviendas, automóviles y servicios seguirían siendo exactamente los mismos que ya están. Entonces, habría, habría más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos. ¿Qué ocurriría? Los precios comenzarían a subir. Entonces, ¿a qué nos dice esto? Cuando decimos que los precios empiezan a subir, hablamos de inflación. Entonces, sí tendríamos esto, más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos. Entonces, cuando muchas personas quieren comprar algo que no ha aumentado la cantidad, los precios tienden a subir. Las empresas observan que existe una mayor demanda y comienzan a incrementar sus precios, ¿no? Entonces, aunque las personas sí tendrían más billete, más papel, porque se volvería papel eso, ya el dinero perdería su valor, sería valer, o habría a lo mejor más dinero en sus cuentas, ese dinero perdería valor rápidamente porque los precios pues también serían más altos. ¿Sale? Entonces, por eso imprimir dinero no crea riqueza por sí mismo, ¿no? La riqueza se crea cuando un país produce, cuando tiene más bienes y servicios, cuando aumenta su productividad, cuando crea más valor económico. Esto es lo que realmente le da valor a un país, o sea, lo que avalúa un país, ¿no? Y que respalda su moneda para que la moneda sea fuerte o sea débil. Bien, chico, porque si no, aquí me voy y ya todavía me faltan creo que son 2 diapositivas. Ajá, 2. ¿Qué ocurre cuando la inflación persiste durante mucho tiempo? Cuando hay una inflación que es prolongada, pues las familias van a necesitar cada vez más dinero para comprar los mismos bienes y servicios, ¿no? Y eso, pues, por lógica, es una pérdida constante del poder adquisitivo. Entonces, como respuesta, los trabajadores van a buscar aumentos frecuentes o aumentos salariales, ¿no? Para recuperar parte de su capacidad de compra. Sin embargo, si los salarios empiezan a aumentar constantemente y las empresas trasladan estos costos a los precios, puede generarse un ciclo en el que los precios y los salarios simplemente van a subir y subir y subir y subir, o sea, pero al final no van a generar cierto bienestar. Eh, es entrar en dificultades, ¿no? Bueno, a un país que le pasó esto durante mucho tiempo fue Argentina. El caso de Argentina es bastante interesante, ¿no? Porque el país estuvo muchos años experimentando niveles elevados de inflación. Aquí hubieron muchísimos factores que influyeron. Algunos de ellos, los factores que influyeron fue justamente emitían dinero para financiar el gasto, o sea, había pérdida en la confianza de la moneda, dolarización informal de la economía, en lugar de manejar su moneda, de pronto empezaron diciendo, pues si la moneda de nosotros no vale, vamos a dolarizarnos, o sea, empezaron a tomar el dólar, eh, en fin, había déficits públicos recurrentes porque se gastaba más dinero del que estaban recaudando en Argentina, además de que, bueno, y todo mucho de esto también fue completamente político, o sea, o sea, de verdad que Argentina fue un caso de cómo la política y el gobierno de verdad quebró su propio país, o sea, y a su propia gente. Pero bueno, pero nada más las traigo como referente, no como para ahondar un poco tanto en el caso de Argentina. Pero, y como pues el referente justo a eso, ¿no? El referente de la inflación. Y bueno, ya para cerrar, quiero que reflexionen sobre, bueno, esto, ¿qué ocurriría con sus ahorros si cada mes el dinero perdiera una parte importante de su valor? Por eso luego decimos, o sea, en realidad luego te dicen, no, guarda dinero. O sea, sí, bueno, tienes que ahorrar una parte del dinero, pero el dinero también es importante que se ponga a trabajar. Eh, ¿Cómo lo pones a trabajar? Emprende un negocio, genera un proyecto, a lo mejor si quieres entrar al mercado de los CETES, de los certificados de tesorería, en fin, ¿no? O sea, hay todo. Hay un abanico de posibilidades. Y bien, ¿cuál es el panorama económico actual? Bien, ¿cuáles son los retos de la economía mexicana del siglo XXI? Pues México enfrenta muchísimos desafíos,
o sea, para mantener el crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población. ¿Cuáles son los principales? Control de la inflación. Al día de hoy, si bien no es una inflación desproporcionada o galopante, bueno, tienen nombres, la inflación tiene diferentes nombres, pero sí es mantener la estabilidad de precios y proteger el poder adquisitivo. Es la generación de empleo formal, porque gran parte de la población económicamente activa de nuestro país está en la informalidad. Cuando las personas están trabajando en empleos informales, ¿cómo les cobras impuestos? Porque a nosotros, bueno, a los que estamos dentro de la formalidad o a quienes estamos dentro de la formalidad, pues de nuestra nómina, véngase para acá el ISR, ¿no? Y nos quitan el impuesto. Pero los que no están dentro de la formalidad, ¿cómo les quitas o sea, cómo pagan impuestos? No pagan. Entonces, por eso es importante generar empleos formales, porque de esta manera las personas, bueno, empiezan a declarar ante el SAT, empiezan a ir al Seguro Social, o sea, social, a tener beneficios como el Infonavit, pero de esta forma también el gobierno tiene el modo o la manera de cobrar impuestos a, pues, a estos negocios o estos trabajos, ¿no? Que se generen. Y así, pues había una mayor base presupuestal, mayor recaudación fiscal, porque si solamente nos cobran a casi es el 50% de la población, creo que es menos, a los que nos cobran, de la población económicamente activa, solamente al 50%, pero me parece que es menos, nos cobran impuestos. Entonces, imagínense el otro 50%, pues no les cobran, no les cobran, sí pagan impuestos, pero IVA, impuestos al consumo, no impuestos al ingreso. Entonces, es necesario que pues también paguen impuestos al igual que nosotros para que muy seguramente, o eso es lo esperado, o el deber ser, como les digo, mejoren la calidad de los servicios que que nos brinda el gobierno. Bueno, otro desafío que tiene es el aumento de la productividad, impulsar la innovación y la competitividad de las empresas, competencia global, adaptarse a mercados internacionales cada vez más exigentes, adaptarse a este crecimiento tecnológico, que haya mayor desarrollo de capital humano, invertir, eso es fundamental, invertir en educación, capacitación, tecnología, que haya un crecimiento sostenible, ¿no? O sea, sin comprometer los recursos futuros. Bien, y bueno, aquí les pongo una pregunta para ustedes. Ustedes de esto, pero si tienen otro, si conocen algún otro más, ¿cuál consideran que es el mayor desafío económico que enfrentará México durante los próximos años? Yo creo que hay muchos, ¿no? A lo mejor alfabetización en la inteligencia artificial, capacitación del capital humano en inteligencia artificial, pero no solamente que, bueno, desde los niños, ¿no? Que sean competitivos, en fin, se me ocurren muchas cosas, pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, lo que vimos en esta unidad. La economía nacional se analiza mediante indicadores como crecimiento económico, empleo, inversión, bienestar social. Las decisiones políticas influyen directamente, sí o sí, en el funcionamiento de la economía y en las condiciones para el desarrollo de las empresas. Vimos un poco de cómo llegamos hasta ahorita y hablamos de la crisis de la deuda de 1980 y cómo fue un punto de inflexión que transformó el modelo económico mexicano, cómo se dio esta renegociación de la deuda para permitir la estabilidad financiera y sentar las bases para una mayor apertura económica, cómo se da el Tratado de Libre Comercio y la globalización integraron a México a mercados internacionales. Vimos concepto de inflación, cómo afecta el poder adquisitivo de las familias, los salarios, los costos de la empresa y en general el nivel de vida de la población. Y bueno, ¿cuáles son los retos de nuestro país, no? Y que mantener la estabilidad económica pues es fundamental para favorecer la inversión, empleo y crecimiento sostenible. Y bien, ya sin más, hasta aquí me quedo por el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes, ya perdí la hoja. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes y que tengan una excelente noche. Nos vemos.